Ser podcast. ¿Podía existir realmente un evangelio de Judas? ¿Y si la mayor historia jamás contada hubiera sido narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? La Biblia nos dice que es el apóstol que traicionó a Jesucristo. Sin él, puede que la crucifixión nunca hubiera tenido lugar. Pero para ser alguien tan tristemente célebre, sabemos muy poco sobre él. Era uno de los 12 apóstoles. Puede que viniera de Judea, no de Galilea, como Cristo y los demás. Pero si los detalles sobre su vida son confusos, su papel en la historia no deja lugar a dudas. En el infierno de Dante, Judas es condenado a los confines más profundos del infierno, donde es devorado, empezando por la cabeza, por el mismísimo Lucifer. Una reputación que no tiene desperdicio. Escuchamos un fragmento de un documental de televisión, El Evangelio Prohibido de Judas. Una historia que surgió hace casi 2 décadas. Yo esto nunca lo he contado, pero yo tuve la oportunidad de tener esos papiros en la mano porque los tenía un amigo galerista de Barcelona que pasaron por sus manos, pero desde luego que ni él ni yo le dimos la importancia que luego trascendió, ¿no? Que luego pudieron tener. Pero en cualquier caso, quizás el protagonista, Judas, es ese arquetipo que completa un poco la historia de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús también de Jesucristo, para contar, ¿no? un relato de traición, un relato que quizás no todos en aquella época estaban preparados para asumir, ¿no? En mis manos tengo la última novela de nuestro invitado Cristian Gálvez, He vencido al mundo, publicado por Suma, y queríamos charlar con él precisamente sobre la figura histórica, la figura literaria y todos esos elementos que al final inspiran un poco su obra. Cristian Gálvez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola amigo, gracias. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir estos minutos de radio con nosotros. Escuchábamos ahora, ¿no? Toda la controversia que salió hace casi 2 décadas con los papiros de Judas, del Evangelio de Judas. Faltaba quizás, ¿no? El propio Judas como gran protagonista del Evangelio, de la biografía de Jesús, para tener sus propios textos, ¿no? Sí, además creo que fue efectivamente, no sé si fue 2006, 2007 cuando se dio a conocer esta noticia, ¿no? Estos textos que se cree que su composición datan del siglo II, o sea que muy, muy, muy cercanos a la composición de los evangelios canónicos, por decirlo de alguna manera. Pero ahí lo sorprendente es el contenido del mensaje. Es decir, es verdad que forma parte del cuerpo apócrifo, como tantos otros, pero ¿cuántas veces hemos rebotado la tradición cristiana, ¿no? En los apócrifos para recuperar nombres de algunos personajes como los Reyes Magos o como el propio Longinos, que tantos ríos de tinta nos ha entregado? ¿Cómo no iba a estar Judas entre esos textos pseudo prohibidos? Si es que le damos alguna verosimilitud, ¿eh? Si es que le damos... Pero yo me he muerto de envidia cuando has dicho que tuviste esos papeles delante, en tus manos, independientemente de que sean reales o no, ¿eh? Ya sabes que nos apasiona la historia y el misterio también, Nacho. Desde luego que sí. Yo lo decía ahora en la introducción, la figura de Judas... Siempre algunos han analizado la biografía de Jesús como el relato del héroe que va superando obstáculos, al final, como en las grandes películas, todo está perdido, ¿no? Con la muerte, pero no resucita y cambia el mensaje, cambia la historia. Y Judas es ese arquetipo de la traición, por ejemplo, en la biografía de Osiris, este papel lo tendría Set, que traiciona a su hermano. Hay muchos elementos en común, muchos paralelos, ¿no? Entre la vida de Osiris, el dios egipcio, y Jesús, el personaje judío, Jesucristo de la cristiandad. Pero en cualquier caso, Judas es ese arquetipo de la maldad, de la traición,
tradición. Ahora ahondaremos si pudo haber sido así o no, pero desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del Evangelio, es como te estoy contando, ¿no? Y además, también rebota en el Antiguo Testamento, porque la historia de Judas es prácticamente casi calcada de la historia de Agitofel, que termina traicionando al rey David, ¿no? en el Antiguo Testamento. Aquí lo que tenemos que meternos es de lleno en el personaje desde el punto de vista de si la Biblia dice uno de vosotros me traicionará o uno de vosotros me entregará, porque cambia el concepto. Lo que sí que tenemos claro es desde el punto de vista literario, desde el punto de vista, Nacho, bibliográfico. Es verdad que Judas solo aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento solo aparece unas 20 veces, que parecen muchas, pero no lo son, ¿eh? No lo son. Es verdad que aparece en la lista de los discípulos, aparece en Mateos, en Marcos, en Lucas, en la traición lógicamente aparece, pero luego el final, fíjate que el final que se ha asentado en la psicología de masas, Mateo nos cuenta qué es lo que se ha asentado quizá por el cine, ¿no? De los años 70, Cefirelli y demás, que Judas se arrepiente y muere ahorcado. Pero eso es el final de Mateo. Marcos, Lucas y Juan no hablan del final. Y luego otro texto que forma parte del canon del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de Lucas, habla de otro final completamente diferente, que es que se despeña por Aceldama, por campo de sangre, un campo que se compra con las 30 monedas que Judas devuelve al Sanedrín, ¿no? Por lo tanto, fíjate que tenemos dos finales que comparten protagonismo en un 50%, pero se nos ha quedado en esa memoria colectiva que Judas se ahorca. Uh-huh. Además, fíjate, has mencionado lo de las monedas, yo estaba tomando nota ahora de ello. El hecho también de las 30 monedas tiene su aspecto simbólico, su aspecto mágico. Es un relato muy bien compuesto, ¿no? Desde el punto de vista de ese arquetipo que se quería proyectar de la traición. Pero fíjate, pero si nos vamos a los pocos detalles históricos que podemos encontrar, el Sanedrín pagaba 30 monedas a aquellos que traicionaban a alguien para entregarlo a su causa. Pero les pagaba 30 monedas de oro, no 30 monedas de plata. Y aquí estamos hablando de plata, que también rebota en el Antiguo Testamento, el precio de un esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay un objeto de duda, ahí se abre el debate, hay tertulia. Si no pagaron 30 monedas de oro por una traición, entonces, ¿qué hizo Judas? ¿Fue traicionar? ¿No fue traicionar? ¿Fue una entrega voluntaria? ¿Hubo un consentimiento? ¿No lo hubo? Y eso es bonito. Uh-huh. Desde el punto de vista histórico, desconozco si habrá algunas evidencias arqueológicas que puedan hacer seguir un poco el perfil de Judas. ¿Qué sabemos de este personaje? Se sabe muy poquito y no hay tampoco evidencias arqueológicas más allá que lo que nos marcan los textos de la Biblia y luego todo lo que va apareciendo, toda esa literatura que va apareciendo como cuando arrancabas la entrevista, ¿no? Este Evangelio de Judas. Es que hay muy poca información, pero hay muy poca información de todos. Estamos hablando de Judas, pero si es que empezamos a hablar de otros apóstoles, Simón el Celote, es que aparece 2 o 3 veces, poco más. Y fíjate la importancia que puede tener un personaje como Simón, antiguo celote, es decir, cambia la espada por la cruz, ¿no? Al final tenemos muy poca constancia. Lo que sí que sabemos es la composición de los evangelios, 4 personas diferentes o 4 seguidores diferentes en tiempos compuestos, y sí que es verdad que pueden beber algunos de la misma tradición, ¿no? Se habla de la triple tradición entre Marcos, Mateo y Lucas, luego aparte está Juan, se habla de la hipotética fuente Q, ¿no? De aquella primera versión de los que los evangelistas, que no confundir evangelistas con apóstoles, pudieran beber de esas fuentes, de esa hipótesis. Pero es que hay muy poco. Lo que sí que tenemos claro es la visión de Lucas, que para mí es la más importante de todas. Porque, fíjate, tú y yo trabajamos en medios de comunicación, nos gusta la divulgación y además publicamos libros, ¿no? Y siempre tenemos que tener en mente, sobre todo, bueno, primero, la pasión con la que queremos contar las cosas y luego el respeto a lo que queremos contar y a quiénes se lo queremos contar. Pero también la audiencia selectiva. Y esto en los evangelios sucede. No estaba dirigido al mismo público el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan. Y me quedo con Lucas porque es el único que, además de contar el principio, es decir, desde el nacimiento hasta la ascensión de Jesús, cuenta el inicio de la Iglesia. Cuenta cómo se proyecta ese mensaje en el tiempo en Hechos de los Apóstoles. Y ahí aparece otra pinceladita más de Judas. Pero nada más, desaparece en el tiempo.
Luego es verdad que la literatura medieval, al igual que sucede con María Magdalena, pues empiezan a contar un sinfín de cosas que pertenecen quizá más a la mitología que a la mitología, que a la teología y que a la realidad. Uh-huh. Tu novela He vencido al mundo gira sobre todo alrededor de tres grandes personajes. Es la época cuentas los hechos de la pasión y centras tu atención en un centurión, pero sobre todo en la figura de Judas y de María, ¿no? Quizás como esos elementos antagónicos del bien y el mal, el yin y el yang, la realidad maternal, protección, la traición y todos esos aspectos también desde un punto, le das tu toque literario lógicamente y tu propia creatividad, pero también generas un escenario, yo creo que no se ha tratado nunca, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura. Bueno, al final lo que es la pasión, lo que es el origen de la Semana Santa, lo que es el Vía Crucis, lo hemos leído, lo hemos visto, pero aquí me interesaba hacerlo de una manera completamente diferente. A mí me interesaba sobre todo el punto de vista de los protagonistas de la historia que lo perdieron absolutamente todo. Y ahí es donde entra el rol de María como madre, Judas como amigo y esta posición del centurión, ¿no? Que aquí realmente la posición del centurión pivota en dos centuriones. Estamos hablando de Cornelio, ¿no? El que aparece en Hechos de los Apóstoles, que es el primer gentil que se convierte al cristianismo. Aquel centurión, ¿no? Que dice, maestro, con una palabra podrá sanar a mi siervo enfermo, ¿no? Y es el primero que automáticamente abandona el politeísmo romano y se centra en la figura de Jesús de Nazaret como sanador, desde la distancia, con la palabra. Y luego Longinos, que Longinos como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Longinos aparece como nombre, digo, en los textos apócrifos. Es verdad que en el Evangelio de Juan se aparece el centurión que atraviesa con la lanza, esa lanza sagrada al costado de Jesús, pero luego el nombre de Longinos lo encontramos en las actas de Pilato y en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Pero que ahí pivota la dualidad entre la fe y el deber. Pero sobre todo eso, sobre todo buscar la dualidad de la madre que sabe cuál es el sacrificio para la consecución del propósito y aún así decide sufrir al lado de su hijo, y luego la dualidad que reside en Judas, de Judas es elegido porque es lo suficientemente débil como para traicionar al maestro o porque es lo suficientemente fuerte para entregar a un amigo y soportar el peso de la historia. Uh-huh. Hemos comentado ya en varias ocasiones los evangelios apócrifos. Yo creo que suman, ¿no? Y dan información completando espacios, lagunas que los evangelios canónicos, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues no aportan, de los que no aportan información, ¿no? Yo no sé, me gustaría saber tu opinión sobre los evangelios apócrifos. Es cierto que hay mucha magia, mucha fantasía, pero también, bueno, pues al igual que en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se puede sacar algunos elementos, ¿no?, entre líneas que puedan aportar, verter algo de luz a la historia real, en definitiva, que es lo que se busca, ¿no?, al final, ¿no? Bueno, yo creo que todos intentan homenajear a la misma persona, a la misma palabra y al mismo hecho. Es verdad que hay mucha literatura, ¿no? Si por ejemplo andamos en el Evangelio de la infancia de Jesús, ¿no?, que hace pajaritos de barro y los insufla vida y este tipo de cosas. A mí me parecen cuentitos maravillosos que creo, como creyente también, como creyente, que creo que pertenece más a una tradición oral, ¿no? Y además son compuestos pues un siglo posterior, ediciones maravillosas que se pueden leer de Antonio Piñero, que es un gran maestro en esta materia. Pero hay cositas que sí que se pueden rescatar desde el punto de vista de algo carente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que es la emoción, de detenernos un poquito más, tampoco es que estamos hablando aquí del diario de Noa, pero hablar un poquito más de la emoción, del sentimiento, de fijarse en pequeños detallitos que no sabemos si realmente terminan de completar esos silencios, no obligados, sino porque la manera de escribir en aquel momento era la pertinente tal cual, pero sí que te ayuda a entender un poco cómo se iba transmitiendo ese mensaje, cuál era esa diáspora de la palabra y cómo la han recibiendo diferentes comunidades. Y es bonito también, no sé si es complementario, a mí me gusta pensar que sí, y de hecho en las 2 novelas siempre, tanto en He vencido al mundo como en la anterior, en Te he llamado por tu nombre, si alguien ha leído los evangelios apócrifos va a ver que hay algún elemento como homenaje a esos evangelios apócrifos. Uh-huh. Sí, porque en definitiva
lo hemos comentado en muchas ocasiones. Yo esto lo aprendí de Antonio Piñero, que lo acabas de mencionar. Hoy nadie puede dudar la existencia histórica de Jesús. Una cosa es Jesucristo, esa creación a partir sobre todo del siglo II, con la construcción de la Iglesia, con San Pablo, el nacimiento del cristianismo, pero mi profesora, por ejemplo, Ángeles Alonso en la Universidad de Valladolid, una entusiasta de Jesús el judío, lo separaba del Jesús cristiano. Ella era una entusiasta y una perfecta conocedora de Jesús el judío, ¿no? Desde el punto de vista histórico, Chris, yo creo que nadie puede negar la existencia de Jesús, ¿no? Más allá de las evidencias que hay de Flavio Josefo y de otros autores contemporáneos, ¿no? No, pero bueno, hay gente que todavía niega que la Tierra sea redonda. Entonces, bueno, a ver los hilos. No, la existencia histórica de Jesús de Nazaret está. Pero sobre todo lo que tú dices, ¿no? Y lo que estudia muy bien Antonio Piñero y otros tantos, bueno, no tantos, pero los que estudian de verdad, irse a buscar en las fuentes no cristianas o anticristianas, ¿no? Es decir, los evangelios los tenemos y los evangelios constatan una serie de hechos, ¿no? Es verdad con la parte teológica y la parte más mística, por decirlo de alguna manera. Pero luego, tú mismo has dicho Flavio Josefo, el Talmud, Suetonio, Malabar Sarapion, el Corán. El Corán también habla del profeta, como el profeta Isa, ¿no? Pero es decir, y todos hablan de la misma manera. Incluso hay dudas, ¿no? En diferentes, digamos, vertientes religiosas o espirituales, que si Jesús murió de una manera crucificado, no, en un asta, no, para arriba. No, se sabe que murió crucificado, porque los textos anticristianos te dicen que murió en la cruz. Todos, absolutamente, ¿no? Incluso los judíos, de alguna manera desde el punto de vista de la burla, crucificaron, entre comillas, a su rey, ¿no? Ahí está la realidad. Luego viene la parte espiritual o la parte teológica, que es la que los creyentes decidimos creer. Es decir, no hay una constatación, no hemos podido ver, no somos como Tomás, no hemos visto, ¿no? Y dudamos o no dudamos. Pero creo que es un ejercicio proactivo de fe. Yo quiero creer que esto pasó así. ¿Por qué? Por mi apertura espiritual y porque considero que el hecho de, luego, además que se cuenta muy bien Hechos de los Apóstoles, el hecho de que la gente diera su vida por ese mensaje, algo muy gordo tuvo que pasar, ¿no? Pero lo bonito de todo esto, además, eso precisamente, discúlpame, Chris, es una de las cosas que siempre me ha dicho Antonio. Dice, no se puede comprender todo el desarrollo de la Iglesia a partir del siglo I o II si no hubiera un algo real. Es que sería imposible de admitir y de comprender, ¿no? Sobre todo porque la gente que navega entre el agnosticismo y la fe muchas veces piensa, bueno, pero es que vaya Dios, ¿no? Que todo va a ir bien. Y Jesús dijo que todo iba a ir bien. Y no Jesús dijo que todo va a ir mal. A él le iba a ir mal. Y él hasta 3 veces anuncia lo que le va a pasar. Seré condenado por los hombres, me darán la muerte y al tercer día resucitaré, ¿no? Pero es que a ellos les dice lo mismo. Os van a perseguir en mi nombre, os van a matar en mi nombre. Yo estaré con vosotros. Pero os va a pasar todo esto. Y de esto que veis no quedará piedra sobre piedra. Es decir, que anuncia una serie de catastróficas desdichas. Y dice, es que no va a ir bien. Pero de eso se trata, de que cada uno cargue con su cruz, ¿no? Entonces, toda esa diáspora, toda esa amalgama de pensamientos y de mensajes contradictorios que suceden en el nacimiento de ese mensaje, de esa iglesia, tú lo has dicho, en Jerusalén, ojo, teníamos a Santiago, que no es el mayor ni el menor, Santiago, hermano de Jesús, que gestiona la iglesia de Jerusalén. Tenemos el mensaje de Pedro y tenemos el mensaje de Pablo. Y entre los tres había diferencias, tantas diferencias como que casi Pablo acaba ahí muerto en Jerusalén y como ciudadano romano hábilmente pide ser juzgado en Roma, bajo Nerón, que también hay que tener valor para todo ello, ¿no? Y ahí comienza toda la diáspora absolutamente de todos, y todos mueren por el mensaje, salvo Juan, que Juan muere al parecer en el exilio, ¿no? Algo tuvo que suceder. No me creo que en aquel momento, en el siglo I, 12 tipos dijeran, bueno, pues vamos a inventarnos, vamos a robar el cuerpo, nos lo inventamos, y luego vamos a morir por todo esto. Algo pasó. ¿El qué? Yo lo que quiero creer es una cosa, pero si le restamos esa pátina teológica, esa pátina divina, y nos quedamos solo con el mensaje a día de hoy sigue siendo tan necesario como pertinente y urgente. Uh-huh. Desde luego que es una historia increíble que ha influenciado y ha inspirado a infinidad de autores, artistas,
músicos, escritores, absolutamente decenas de generaciones, de miles de generaciones, casi ya, con el tiempo que ha pasado, 2000 años a lo largo de esta historia. He vencido al mundo, publicado por Suma, es la última novela de nuestro invitado Cristian Gálvez, en donde pone foco de atención especialmente en la figura de Judas y una historia increíble que recomendamos desde aquí. Cristian Gálvez, como siempre, compañero, amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nacho, a ti, como siempre, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.